¿Qué hay, amigos y amigas? En el siguiente video vamos a trabajar sobre una KTM 250 EXF 2018. Realizaremos cambio de aceite y cambio de filtro de aceite original. Herramientas a utilizar es matraca maneral de 3/8, dado y llave de 13 milímetros, matraca de 1/4 con dado 8 milímetros, pinzas, guantes y el desarmador especial para sacar el filtro de aceite, al igual que trapos y una bandeja de aceite. Entonces recordemos, como siempre en el inicio del video, siempre encendemos el vehículo unos 3-4 minutos para que se caliente el aceite, y a la hora que abramos los tornillos de drenado pues se pueda salir lo más que se pueda de aceite, ¿verdad? Queremos que no se contamine tan rápido el aceite nuevo con lo poco que le queda del viejo. Entonces son dos tapones de aceite los que vamos a quitar y la tapa del filtro de aceite. Ponemos la bandeja en la parte inferior y vamos a utilizar la llave 13 milímetros, ya que el dado no entra en el tornillo de la parte de atrás. Una vez floja, ya nada más la retiran con los dedos. Hay que tener cuidado de que el aceite sale caliente, por eso es bueno utilizar guantes para protegerse y que no se vayan a quemar. Y tener un trapo listo a la mano, porque aún así, aunque te caiga aceite caliente en el guante, se resiente ahí el calorcito. De ahí utilizamos el manerar para no lastimar la matraca. Una vez flojo, ya podemos utilizar la matraca. Recordemos, es dado 13 milímetros. Entonces terminamos de aflojar el tapón del lado izquierdo, que lo tienen de frente. Y aquí adentro está el sedazo. Ese lo vamos a quitar con las pinzas y lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico. Nada más hay que tener cuidado aquí a la hora de jalarlo, de no romperlo. Toda la limpieza la hacemos fuera de cámara, entonces no hay necesidad de mostrarlo. Nos pasamos al tapón de filtro de aceite. Pueden usar las puntas Torx, o que muchas veces no las tenemos, o simplemente utilizamos el dado 8 milímetros y aflojamos los tornillos y los quitamos. Hay un poquito de truco al quitar la tapita, ahorita lo mostramos en el video. Una vez que quitamos los dos tornillos, entonces para no querer meter un desarmador, aquí la empujamos hacia un lado y ya tenemos espacio para jalarla. Como ven, estos filtros son un poquito difíciles de quitar. Hay unos que utilizan unas pinzas, o pueden utilizar este desarmador que tiene punta de pija. Ya nada más se le da un golpe. Obviamente el filtro ya no va a servir porque estamos rompiendo la punta del filtro. Y lo vamos a jalar. Ya en el filtro nuevo le vamos a poner un poquito de aceite en el hule, nada más para que no entre y no esté tan reseco. Y lo vamos a meter tal cual quitamos el otro. Entonces ahí nada más empujamos y de ahí nos vamos a poner la tapita de aceite. No lleva lado, así es que no tienen problema por eso. Nada más a la hora de meterlo tengan cuidado con el O-ring de no morderlo, no lo vayan a lastimar. Llegamos los tornillos primero y al último terminamos de apretar. Más o menos van apretados como a 10 newtons, 10-12 newtons aproximadamente. Si los torquean de más pueden llegar a capar el tornillo y no es lo que queremos hacer.
Entonces ahí nada más cuidado a la hora del apriete. Obviamente si no tienen una matraca con niveles de torque muy bajos, pues es al tanteo, ¿no? Donde sientan, nada más un juntoncito y listo. Uno mismo va sintiendo cómo va apretando la rosca. Digo, ya es la técnica que tiene cada quien. De aquí tenemos el sedazo, como ven ya está completamente limpio. Igual los O-rings hay que remojarlos poquito, el de adelante y el de atrás. Este tampoco tiene forma, puedes meter el sedazo de cualquiera de los dos lados. Nada más es importante que se vaya derecho, porque se puede ir a una ranura hacia abajo en la máquina. Entonces necesitamos que el filtro se vaya completamente derecho y entre en su lugar en el fondo de por donde entra. Entonces ahí se siente cuando entra en su lugar, cuando lo empujan derecho. De ahí ya nada más vamos a poner el tapón de aceite. Este igual lo llegamos primero, antes de darle un apretón fuerte. Hay que asegurarnos que el O-ring entre bien, también se siente bien. El tornillo trasero trae imán, también hay que limpiarlo por si trae rebaba. Igual lo vamos a colocar tal cual entró, tal cual salió, perdón. Lleva su rondana de bronce y va de nuevo en su ranura. Aquí se batalla un poquito por el chasis y el motor con los dedos. Si tienen dedos delgados es más fácil que metan el tornillo. Un dado no entra, entonces hay que utilizar la llave. La llave 13 milímetros, recordemos. Igual aquí, como no podemos torquear, es donde sientan y es un apretoncito más. Donde sientan que ya llegó y un apretoncito más. Que no queremos barrer la rosca. Y de ahí nos vamos a ir a poner el aceite. Quitamos el tapón del aceite. Ojo, pueden utilizar la marca que te recomienda el manual de la motocicleta. O pueden utilizar de la marca que ustedes se sientan más seguros o que les guste. Lo importante aquí es la viscosidad del aceite. Nosotros en este caso utilizamos un 10W50, que es el que te marca el manual. Incluso puedes utilizar un 10W60. La cantidad a ponerle es de 1 litro. Y le pueden poner 1.1, o sea, 1 litro 100 mililitros, por aquello de que todo vehículo siempre te va a consumir aceite. Entonces, a veces es bueno ponerle un poquito más de aceite por aquello del consumo, ya que todo vehículo nuevo o usado te consume aceite. Recordemos la marca que ustedes se sientan seguros, le pueden poner. Nosotros utilizamos más, nos basamos más en la viscosidad. Aquí en esta utilizamos 10W50. Y pues es prácticamente un trabajo muy sencillo, teniendo las herramientas sin tanto problema. Y pues sería todo lo del trabajo. Cualquier duda o comentario que tengan, dejamos toda nuestra información en la descripción del video.